Hola, espero que te encuentres muy bien. En esta ocasión tendremos la reseña del capítulo 999 del manga de One Piece. Por cierto, si no entendiste algo o te diste cuenta de algo importante, no dudes en comentarlo. Si es interesante, lo hablaremos en el análisis. Sin más, arranquemos. Esta vez el capítulo lleva por nombre El saque que preparo mientras te espero. Como ya se veía venir con el final del capítulo anterior, este comienza con un flashback. De entrada podemos ver el barco de Ace que se dirige a Onigashima para rescatar a los niños que han sido secuestrados en Wano y se rumorea están en la pequeña isla. Para suerte del chico Llamitas, Kaido y los miembros más fuertes de su tripulación no estaban en Wano Kuni, así que el lugar estaba lleno de pequeñas patatas fritas, nunca mejor dicho, ya que Ace ha derrotado a tantos de ellos que el lugar es un verdadero desastre. Pero las cosas no fueron solo miel sobre hojuelas para el hermano de nuestro protagonista, pues tiene frente a él a un poderoso rival que no es otro que la valerosa Yamato, quien ha intercambiado golpes con él sin caer en desventaja, y además se entera que es la hija de Kaido. Al ver la fuerza de Yamato, los nakamas de Ace le instan a que vuelva al barco para zarpar cuanto antes. Después de todo, ya tienen a los niños que fueron a rescatar con ellos. Sin embargo, el señor del fuego, Ace, parece percatarse de algo cuando observa las esposas en las muñecas de Yamato y por supuesto no piensa huir de la lucha. Antes de reanudar su lucha, el chico Dona afirma que no cree que alguien tan fuerte como ella no sea incluso el capitán. Por su parte, Yamato parece importarle un pepino lo que pase en el castillo con los subordinados de su padre, pero está aburrida, así que si él quiere pelear, ella lo acompañará. Mientras pelean, Ace por fin suelta lo que tenía atorado en la garganta desde que miró las esposas de Yamato y dice que ellos no eligen quiénes son sus padres, incluso si le han atado las manos, no debe dejar que también aten su corazón. Todo un detalle por parte de Ace. Ya sabes, ¿no dicen que en One Piece las personas se entienden mejor mientras intercambian golpes? De verdad, esta parte es muy interesante. Ya hablaremos de ello en el análisis. Volviendo al capítulo, el caso es que lo que dice el chico Llamas parece tentar un nervio sensible en la joven y arremete en contra de la estatua del dragón en la entrada y le arranca la cabeza de un buen golpe. Ni bien ha caído esa cabeza de dragón al suelo, Yamato proclama que ella también quiere salir al mar y tener aventuras al igual que lo hizo Oden. Ella quiere vivir en libertad. No sé ustedes, pero esto huele a material para Nakama. Bien, que me salgo del tema. Justo después de eso, Ace golpea la cabeza del dragón con su puño de fuego y la deforma. Después de su pelea, ambos atan y amordazan a los subordinados de Kaido, solo para terminar en una pequeña colina y beber mientras charlan. La joven dice que cuando se logre deshacer de las esposas saldrá al mar, pero mientras tanto, curiosa por el exterior, pregunta a Ace sobre cómo es fuera de Wano y si hay poderosos jóvenes en los mares. El chico Flamitas piensa un poco y recuerda a un tipo que se cree súper especial, algo así como Kabashi y algo. El caso es que Ace es el mejor. Dice que recientemente ha escuchado que algunos tipos fuera del Grand Line han estado causando problemas. Menciona a Kid, a Lao y a Beg, pero al final de cuentas el mejor de todos esos tipos nuevos aún está por salir al mar y no es otro que su hermano pequeño, y cuando Luffy zarpe seguro que agitará toda una gran tormenta. Al escuchar esto, Yamato luce exhausta de escuchar a Ace hablar de su hermano por centésima vez. Esto hace que los dos comiencen a reñir alegremente, pero mientras tanto nosotros volvemos al presente y vemos que Yamato continúa contando qué fue lo que pasó con la estatua. Dice que ella fue la primera en dañar esa estatua, pero que Ace afirmó que esa sería su advertencia para Kaido. Mientras cuenta esto, Yamato accidentalmente revela que es hija de Kaido, lo que sorprende y asusta al pequeño mocoso y a Shinobu.
Shinobu. Tratando de afrontar la realidad frente a él, Momonosuke pregunta a Yamato el motivo de que mencionara a Ace. Yamato se dispone a responder la pregunta del pequeño, pero en ese momento cambiamos de escenario. Esta vez vamos hasta donde está el grupo de los cobardes, el grupo de Nami. En el lugar podemos ver que el perrito de Tama sigue corriendo a toda velocidad. Mientras están en ello, Tama cuenta a Nami sobre su objetivo de convertirse en Kunoichi desde que se lo prometió al chico Llamas, y se queja, ya que Luffy fue muy insensible al contarle sobre la muerte de Ace así nada más. Nami dice que la entiende, pero que ese incidente también fue muy doloroso para Luffy. Tama luce muy desconcertada, pero antes de que sepamos más, volvemos a movernos. En esta ocasión vamos al salón del banquete. Podemos ver que Queen está furioso, ordenando a sus subordinados que detengan a Marco, cueste lo que cueste. Marco ignora al montón de alevines que pretenden atacarlo, y dice a Robin y Brook que corran hacia el castillo. Luego toma a Zoro y vuela hacia el techo. Al mismo tiempo que emprende el vuelo, el Fénix comienza a recordar los días con los piratas Shirohige. Recuerda aquella ocasión cuando Ace pidió a su padre que atacaran a Kaido. En aquella ocasión el viejo Bigotes comienza a regañar a Ace por insistir y le recuerda el motivo de que el asiento del segundo comandante estuviese vacío por tanto tiempo. Marco e Isou explican que se enteraron de la muerte de Oden muchos años después de que ocurriese. Tras enterarse, hablaron de atacar a Wano Kuni muchísimas veces, pero nunca dieron el paso definitivo, porque sabían lo que pasaría si atacaban a Kaido, y también habrían muchas víctimas. Todas esas razones para Ace no son importantes, y le pide a Zero que si no quieren ir, que por lo menos lo dejen ir solo, ya que tiene que cumplir una promesa. El vejete se enfada y lo regaña, diciéndole que es un tonto si cree que puede derrotar a un hombre al que ni Oden pudo. Mientras está en ello, Zero le da un buen estate quieto y lo deja tendido en la lona, lamentándose por su debilidad. Kurohige se ríe y dice que entiende que Ace quiera ir por alguien grande. Marco lo manda a callar, ya que esa no era la motivación de Ace. Marco e Isou apoyan al chico Yamita y le dicen que en cuanto Shirohige dé el visto bueno, ellos mismos lo acompañarán a Wano Kuni. Volvemos al presente y podemos ver que Marco derrama algunas lágrimas por esos buenos recuerdos, pero su ensueño fue interrumpido por Queen y King, que se transforman en dinosaurios y bloquean el paso de Marco. El dinoglobo abre la boca y de ella salen unas pistolas que disparan a Marco. Aunque las balas dan en el blanco, estas no le hacen ni cosquilla al Fénix. Las calamidades afirman que es inútil que se esfuerce. Los samuráis en la cima ya deben de estar muertos, y una vez terminen con el mocoso, la guerra terminará. Marco no parece darle mucha importancia, ni siquiera se molesta en verlos directamente. Solo les dice que son demasiado ingenuos al pensar que esta guerra terminará tan fácilmente. La verdadera lucha es contra la nueva era en sí misma. Nuevamente cambiamos de escenario y ahora volvemos al grupo de Tama. Al parecer nuestra hermosa navegante ha revelado que Luffy es el hermano menor de Ace. Mientras Tama se lamenta, Nami dice que van a seguir el plan que la pequeña propuso. Sin embargo, nos quedaremos sin saber qué es ese dichoso plan, pues nosotros vamos directo a donde Yamato, en donde la joven ha revelado a Momonosuke que Ace es el hijo de Goldie Roger y el hermano de Luffy. Yamato le comenta que es interesante que de todos los piratas en el mundo precisamente invitaran a Luffy, que tal vez sea lo que llaman destino. Después de todo, Luffy tiene el apellido D. Al tiempo que habla, Yamato saca un libro maltratado y parece tratarse del diario de Oden. La cuestión es que no sabremos nada más por el momento, ya que pasamos al tejado de Onigashima. Allí, Big Mom está esperando a Luffy junto a Kaido. Zeus y Prometheus han comido nubes de tormenta y fuego y están al 100% recuperados. Big Mom le dice a Kaido que puede matar a quien él quiera, pero que debe dejar con vida a Nico Robin. Y Yonko, no muy convencido, pregunta al cachito de carne de la tribu de los tres ojos. Se supone que ella debería de poder leer los textos antiguos. Big Mom responde que
no tiene tiempo para esperar hasta que su verdadera habilidad despierte. Mientras está en eso, la hermosa albóndiga pregunta al alcohólico, que ya está tomando por cierto, por el lugar en donde piensa dejar esa pequeña isla. El Yonko responde que será en lo alto del castillo, el que antiguamente era el símbolo de los Kozuki. Big Mom parece cobrar interés en el tema y rápidamente pregunta si ese lugar es donde se encuentra el Road Poneglyph. Kaido se molesta debido a que el trocito de carne ni siquiera se molesta en disimular sus intenciones. Big Mom al instante lo reprende y le recuerda que para ella sigue siendo un hermano pequeño, además de echarle en cara que el día en que los Rocks fueron terminados en Gold Valley fue ella quien le dio la Magic Carnomi, la Ounomi modelo mitológica, y esa será una deuda que lo acompañará toda la vida. Al escuchar esto, Kaido parece muy angustiado por la gran deuda. No es cierto, no te creas. Le vale un reverendo pepino y afirma que solucionarán las cosas después, y Big Mom lo acompaña, diciendo que una vez que obtengan el One Piece al unísono. El capítulo cierra con el recordatorio de que el próximo es el capítulo 1000. Bien, dejad que te recuerde que la próxima semana no hay manga, pero como ya te había dicho en anteriores videos, es muy posible que se filtre el primer capítulo de enero, así que podríamos tener el capítulo 1000 antes. Cualquiera que sea el caso, te estaré informando en próximos videos. Por cierto, si eres nuevo por acá, yo soy Thailand. Si te ha gustado el video, deberías de suscribirte para no perderte más contenido como este. No te olvides de activar la campanita, así como todas las notificaciones, para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo video. Si quieres apoyar a que este canal crezca un poco más, puedes compartir. Ahora sí, es hora de despedirnos. Por favor, cuídate mucho y nos vemos la próxima. Bye bye.